plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy os traigo el juego Teotihuacán, Ciudad de Dioses, que ha sido editado en su versión española por Maldito Games, que están completamente a tope. Este juego es un juego de 1 a 4 jugadores, sí que tiene versión solitaria, y menuda versión solitaria, hecha específicamente por David Tursi, solamente para el juego, que fue el mismo que hizo el bot solitario del Anachrony. Un juego de 1 a 4 jugadores en el cual nos remontamos a la época precolombina de la ciudad más grande, como es Teotihuacán, de Mesoamérica, y pues vamos a construir la pirámide del Sol, vamos a decorarla, entre otras cosas. Dentro del juego haremos pues todo eso, ¿no? Este Teotihuacán es pues un juego que principalmente tiene la mecánica de colocación de trabajadores a través de dados, una mecánica que es bastante original. Quizá se puede asemejar, a lo mejor tiene algún elemento de la villa en el tema de que envejecen los trabajadores y demás, para que os hagáis una idea, pero es bastante original y funciona muy bien. Como digo, mecánica de colocación de trabajadores y también de gestión de recursos, hay algo de set collection, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo lo que ofrece Teotihuacán, luego veremos más, pero vamos ahora a ver cómo funciona este juego Ciudad de Dioses Teotihuacán. En Teotihuacán la partida va a durar hasta que se produzcan 3 eclipses, y un eclipse se produce cuando se junta el marcador blanco con el marcador negro, o bien cuando se termine de rellenar o construir la pirámide. La partida que estamos preparando es para 3 jugadores, así que el marcador blanco estará en el 0 y en este caso el marcador negro lo colocaremos en el 11. Esto siempre va a variar dependiendo del número de jugadores, si son 2, 3 o 4. Rellenamos con todos los edificios blancos el track de edificios, dejando el espacio de 5 puntos a la vista. Mezclamos todas las losetas de decoración y colocamos 4 en el tablero número 7. Cogemos 3 losetas de pirámide al azar y las colocamos en el panel número 8. El resto lo dejamos en una pila. Dependiendo del número de jugadores, recordad que estamos haciendo un ejemplo de 3, tendremos una estructura inicial de la pirámide. En este caso sería esta que veis. Haz una pila con las losetas de descubrimiento o bien mételas en algún saquito que no puedas verlas a la hora de sacarlas. Coge 5 losetas de descubrimiento al azar y colócalas en todos y cada uno de los espacios de adoración reservados a ellos. Por ejemplo, en este juego básico que estamos explicando sería aquí en el panel 7, en el panel 4, en el panel número 3, en el panel número 2 y en el panel número 1, que es el palacio. A continuación colocan la avenida de la muerte, 1, 2 y 3 losetas. También, dependiendo del número de jugadores, coloca losetas de descubrimiento en los tracks de los templos. Por ejemplo, a 3 jugadores aquí colocaremos 3 losetas, y lo mismo haremos para esto, 4 losetas a 3 jugadores, 3 losetas y 2 losetas. A 3 jugadores, cada uno de ellos recibirá diferentes recursos en base a su orden. El primer jugador, por ejemplo, va a recibir todo esto que veis aquí. El segundo jugador recibiría esto y el tercer jugador recibiría todo esto. Además, vamos a tener alguna subida en los tracks iniciales. Por ejemplo, el jugador azul va a tener una subida en el track de color verde, lo cual va a hacer que gane otro cacao extra. El segundo jugador, que sería el jugador negro, también va a tener una subida en el track rojo, lo cual le hace ganar un punto de victoria, y otra subida en el track azul, lo cual le va a hacer ganar el recurso que quiera, por ejemplo, una piedra. Por último, el jugador rojo, el tercero, además de todos sus recursos iniciales, recibiría también un avance en el track de color azul,
que también le permitiría ganar un recurso a su elección, como por ejemplo va a poder ser un oro. El primer jugador tendrá que colocar sus dados en un determinado panel del tablero principal. Por ejemplo, el primer jugador, que sería el jugador azul, tendrá que colocar el 2 en el panel 6 y sus dos unos irán al panel 2 y al 8. El 8 sería este de aquí y el 2 sería este de aquí. En caso del jugador negro, este iría al panel 7, este iría al panel número 2 y este último iría al panel número 3. En el caso del tercer jugador, que tendría todos unos, irían al 7, al 2 y al 1, que es el palacio. Por último, cogeremos 3 dados del jugador del color que no juega y aleatoriamente sacaremos 2 losetas de inicio y colocaremos en sus 3 primeros números esos dados. La puntuación no influye para nada, pero yo, para verlo mejor visualmente, los coloco con el número 6, por ejemplo. Así que los colocaremos en el 2, 6 y 4. Aquí en el 6, aquí en el 4 y por último en el número 2. Vamos a explicar en lo que consiste el turno de un jugador. Cuando llega el turno de un jugador puede hacer 2 cosas o incluso 3. Vamos a ver, lo primero sería el turno normal, que luego lo vamos a explicar. Eso sería la primera opción que tenemos, un turno normal de jugador. Además de esto tenemos una segunda opción, que es la siguiente. Si tenemos alguno de nuestros dados en las zonas bloqueadas, que siempre las reconocéis porque tienen una llave debajo, pues tenemos la opción de utilizar nuestro turno, en vez de para la acción normal, para desbloquear todos los dados que tenemos bloqueados. Eso quiere decir que los sacamos a la zona de afuera de la llave. Pero además también tenemos una tercera opción, que es la siguiente. Tenemos la opción de, si tenemos varios bloqueados, la opción de pagar 1, 2 y 3 de cacao para saltarnos esta norma, desbloquearlos todos y a continuación hacer nuestro turno normal. Es decir, podemos pagar estos 3 cacaos como para hacer una especie de turno doble. Vamos ahora a explicar en qué consistiría un turno normal de jugador. En su turno normal lo que hace el jugador es una de 3 cosas posibles. La primera sería la de recoger cacao. Para ello, imaginemos que somos el jugador azul. Pues bien, en cualquier de las posibilidades, de las 3 posibilidades que vamos a explicar, la acción normal del jugador es elegir uno de sus dados y, en sentido horario, puede avanzar 1, o puede avanzar 2, o puede avanzar 3 posiciones en sentido horario. Es decir, ahora mismo el jugador azul pues podría elegir venirse aquí y hacer la acción de recoger cacao. Al recoger cacao contamos los colores de los dados diferentes que hay antes de llegar, en este caso sería 2, le sumamos uno más y obtenemos 3, que es el número de cacaos que vamos a ganar. Esa sería la acción de recoger cacao en un turno. Rebobinamos y seguimos con otra opción. La segunda opción sería la de adorar. Adorar funciona de la misma manera. Nos movemos con un dado 1, 2 o 3 veces y en vez de utilizar esta zona vamos a utilizar la zona de la llave, pero el dado quedará bloqueado. Al hacer esto haremos lo siguiente. Ganaremos automáticamente una subida en el track de color azul, es decir, en este de aquí. Y además podemos pagar 1 de cacao para tener opción a coger esta loseta de descubrimiento, que a su vez tiene un coste, que como veis es 1 de cacao y 1 de madera. Pues si pagamos todo, es decir, pagamos este cacao, esta madera y este otro cacao, también podríamos coger la loseta, que tiene una máscara, que recordad que al final de la partida ganamos puntos por sets de máscaras. Y como tercera opción, pues tenemos la de utilizar la acción general de cada una
de las zonas de acción. Pues en este caso aquí tendríamos la 4. Y ahora vamos a entrar en detalle con cada una de estas zonas de acción para saber lo que haría el jugador en cada una de esas zonas al llegar con su dado. Vamos a explicar la zona número 1, que es la del palacio. Si nosotros llegamos mediante una acción con el dado azul, somos jugador azul, nos podemos colocar en cualquiera de estas 3 zonas, que como veis tiene la llavecita para recordar que queda bloqueado. Bien, vamos a explicarlas. Si nos ponemos aquí, por ejemplo, ganaríamos 2 puntos, por lo que sea más bajo, o la puntuación del dado con el que vamos, o el número de tecnologías que tengamos. Imaginad que tenemos 3 tecnologías y este es el número 2, pues ganaríamos 2 por 2, 4 puntos. Si ponemos el dado aquí, podríamos hacer el número de veces que tenga el dado, en este caso 2 como máximo, para pagar 1 de cacao y ganar 1 de piedra y 1 de oro. Y si colocamos el dado aquí, podremos hacer nuestra puntuación más 1, en este caso 3 veces, ganar un cacao, o sea que ganaríamos 3 cacaos. Cualquiera de los 3 casos, el dado quedaría bloqueado. Y además, si pagamos un cacao y el coste propio de la loseta, también ganaríamos la máscara. Vamos con la zona de acción número 3. El palacio es como una especie de zona pues un tanto especial. Y a partir de ahora, esto va a cambiar. Es decir, el palacio no tiene zona de acción general, solamente tiene la de la llavecita, para que me entendáis. A partir de ahora, todas las zonas que vamos a ver tiene acción general, que es esta que veis aquí, que está reconocida pues por una especie de tabla donde, dependiendo del número de dados que tengáis, vais a poder optar a un beneficio, y también en base al dado que menos puntuación tenga de vuestro color. No funcionaba esto en el palacio porque no tenía acción principal, pero a partir de ahora sí que la va a tener. Explico esto porque tenemos que tener en cuenta, además de esto, los dados que hay encima de esta zona de acción si queremos hacer la acción general. Si nosotros somos el jugador azul y llegamos aquí, antes de hacer la acción general, primero tenemos que pagar tanto cacao como colores de dados diferentes haya antes de llegar. Es decir, algo parecido a lo que hacíamos al recoger el cacao, pero no tenemos el más 1. Es decir, si yo llego aquí con un dado negro, que está ya colocado, tengo que pagar 1 de cacao para poder hacer acción general. Y ahora vamos cómo es la acción general. Pues bien, primero, si tenemos un dado, como es este caso, nos fijamos en esta zona de aquí, que es la de un dado. Si tuviésemos 2, ya tenemos 1 y llegamos, aparte de que pagaríamos 2 de cacao por haber 2 colores diferentes, pues ahora, al tener 2 dados, nos fijaríamos en esta zona de aquí. Y si tuviésemos 3, nos fijaríamos en esta zona de aquí. Imaginaros que llegamos solo con 1. Al llegar con 1, como el valor del dado es un 2, nos fijamos aquí. Es decir, un dado cruzamos, número 2, ganaríamos 1 de piedra. Si esto hubiera sido un 6, hubiera sido un 5, pues ganaríamos 2 de piedra. Si hubiera sido un 1, pues solamente ganaríamos un punto de victoria. Y una vez recogido el beneficio, lo que hacemos es mejorar el dado. Si veis este más y un circulito, significa que mejoramos uno de los dados que tengamos aquí. Mejorar es pasar, sumarle 1 a la puntuación del dado. Tenemos 1, pues lo subiríamos a 2. En el caso de que hiciésemos una acción con 2 dados, por ejemplo, llego con este 3, pagaría 2 de cacao por diferentes colores y al haber 2 dados me fijo aquí. Me fijo también en la puntuación del más bajo, que sería el 2, así que me corresponde, número 2, 2 de piedra. Si esto hubiera sido un doble 3, también me correspondería 2 de piedra. Si hubiera sido un 5 y un 3, también 2 de piedra, porque siempre nos fijamos en el más bajo. En el caso de que hubiéramos venido con un tercer dado, pues nos fijaríamos evidentemente en los de abajo. Y en este caso mejoramos 2 de los dados que tenemos. Podemos repartirlos como queremos, en el mismo dado o en diferente dado. Y con esto estaría explicado todo.
El funcionamiento para el resto de las acciones que vamos a explicar ahora es exactamente el mismo. Nos fijamos en el número de dados, nos fijamos en el valor que tiene el dado de menor puntuación y automáticamente cruzamos y ganamos lo que venga. En el caso de que mejoremos un dado y llegue a 6, se produciría una ascensión que explicaremos más tarde. Vamos con la zona de acción número 4, que es prácticamente igual. Si venimos con 1, con 2 o con 3 dados, y dependiendo de nuestro menor valor en el dado, pues ganaríamos un punto de victoria, ganaríamos oro, 2 puntos de victoria y 3 de oro, cacao y oro, y si veis esto de aquí, significa que tenemos una subida en cualquiera de los tracks, y aquí 2 subidas en cualquiera de los tracks. Cuando tenemos subidas en los tracks, lo que hacemos es ganar inmediatamente todos los sitios, todas las cosas por los que pasemos. Ahora lo explicaremos más detenidamente. Cuando ganemos subidas en los tracks de los templos, sucede lo siguiente. Por ejemplo, imaginad que con el jugador rojo, pues está aquí, y gana 3 subidas en total, y pues va a subirlas todas en el track de color azul. Vale, 3 subidas. Primera, ganamos un recurso a elegir. Segunda, llegamos a la zona de las losetillas, así que cogeremos la que queramos y nos las vamos a guardar en nuestra zona de acción para cuando queramos utilizarla. Y tercero, subiríamos ahí y ganaríamos otros 2 recursos a elegir. Fijaros que el track azul da principalmente recursos a elegir y puntos, el track rojo da puntos y el track verde da cacao. Vamos a explicar ahora la acción número 7, que es la de decoración, y la acción número 8, que es la de construcción. Para hacer la acción del panel número 7, debemos de pagar 3 de oro. Si vamos con un dado, mejoraremos un dado y cogeremos una de las losetas. Si vamos con 2 dados, tendremos un descuento de 1 de oro, así que solo pagaremos 2. Si vamos con 3 dados, tenemos un descuento de 2 de oro, así que solo pagaremos 1. En cualquier caso, al hacer la acción, pagando el coste correspondiente, cogemos una de las losetas y vamos a construirla en la pirámide, empezando desde las zonas laterales y después subiendo en altura. Es decir, primero tendremos que construir en altura 0, luego en 1, en 2, en 3 y así sucesivamente en todos los lados. Evidentemente, si no hay losetas, no podremos ir subiendo para construir en altura. Con estas losetas de decoración, ¿cómo funciona? Primero puntuamos 3. Y luego buscamos un sitio en el que podamos hacer coincidir iconos porque nos van a dar más puntos. En el caso de que coincidamos un icono, nos dan un punto. En el caso de que coincidamos 2, 2 puntos. Es decir, 3 puntos más coincide y coincide, ganaríamos 2 puntos. En total, 5 puntos de victoria. Y además, como los iconos que tengo arriba en coincidencia tienen color, y coinciden, también aprovecho para subir una posición en el track azul y otra posición en el track rojo. Es decir, que el jugador subiría y ganaría los recursos o los puntos de victoria correspondientes. Además, imaginemos que estamos con el jugador azul, pues subiría una posición en este track de construcción. Y con eso estaría explicado la acción de decoración. Luego sacaríamos, por último, otra loseta. Pasamos a la acción de construcción. Imaginad que llegamos aquí también, pues siendo el jugador azul. Pagamos los costes que se requieran y hacemos la acción. Primero, si llegamos solamente con un dado, podemos construir una de las baldosas. Si llegamos con 2, podemos construir 2 baldosas. Y si llegamos con 3, podremos construir las 3 baldosas. Además, dependiendo del número de los dados, también tendremos mejoras de los mismos. Bien, vamos a construir y lo haremos también de la forma, pues, muy parecida a la de decoración. Es decir, tenemos unos puntos de base que ganamos. Por ejemplo, si construimos en la altura 0, como sería esta de aquí, o aquí, solo tenemos que pagar 2 piedras y construimos. Por ejemplo, pues esto lo puedo construir aquí, pagando 2 piedras, y esto lo puedo construir aquí. Esto me haría ganar un punto de victoria por ser altura 0. Además, siempre que haga coincidir iconos, 1, 2 y 3, pues ganaría 3 puntos más, es decir, en total 4.
Y si hago coincidir algo con color arriba, en la parte de arriba, también avanzaría otro track en el templo correspondiente. Otra posición en el track del templo correspondiente. También tenemos la opción de construir en varias alturas y varias veces. Si llegamos con 3 dados, como os he dicho, podemos construir las 3 losetas. Así que podríamos incluso variar lo que construimos. Por ejemplo, uno en altura 0, otro en altura 1, que sería, por ejemplo, aquí, en el medio, podríamos construir también aquí, en altura 1, pero aquí también cambia el valor de los recursos que pagamos. Aquí sería en altura 1, 2 piedras y una madera, pero ganamos más puntos cuando construyamos. En altura 2 sería 2 y 2 recursos, y en altura 3, pues sería 7 puntos de victoria y pagaríamos 3 y 2. Es decir, dependiendo de dónde vayamos a construir, pagamos más recursos, pero a la vez ganamos más puntos de victoria. Y también, dependiendo del número de dados con los que vayamos, vamos a poder construir más de las losetas. En el momento que terminemos la acción, pues vamos a hacer exactamente igual que con la decoración y vamos a movernos también en el track este de construcción. Pues si somos el jugador azul y hemos construido 2, pues 1 y 2. Y una vez que terminemos, rellenamos con losetas con baldositas, hasta volver a tener las 3. Vamos ahora con la zona 2. Llegamos con un dado, y si llegamos con ese dado, pues cruzamos, que sería un dado con el 3, y ganaríamos una en madera. Fijaros que aquí tenemos cacao, madera, madera, cacao, madera, varias mezclas diferentes dependiendo del número de dados que tengamos y de la puntuación con la que vamos. Vamos ahora con la zona de acción 5, que es la de tecnologías. Dependiendo de si vamos con un dado o vamos con 2 dados, o al menos el dado con el que vamos es un 4 o un 5, optaremos a las tecnologías de arriba o las tecnologías de abajo. Si llegamos a optar, como es este caso, solamente las de arriba, pues pagaremos 1 de oro para poder comprar una de ellas. Si vamos con un 4, o bien con 2 dados, o con un 5, podremos optar a las de abajo pagando 2 de oro. Imaginad, por ejemplo, que yo pago 2 de oro y me hago con esta de aquí. Explicamos las tecnologías, ¿para qué sirven? Una vez que las tenemos, nos aprovechamos de ellas. Esta, por ejemplo, de aquí, dice que cada vez que pasemos por el palacio, que es el número 1, ganamos 1 de cacao. Esta, que cuando hagamos la acción 5 o 6, ganamos 3 puntos de victoria. Esta, que cuando hagamos la acción 2, 3 o 4, pues ganaremos cualquiera de los recursos que veis ahí. Esta, que cuando hagamos la acción 7, ganamos 4 puntos de victoria. Esta, que cuando hagamos la acción 8, siempre tendremos un dado más virtual disponible y aparte un descuento en cualquiera de los materiales que veis ahí. Y la 8, esta de aquí la última, es que cuando hagamos la acción 8 obtendremos una subida en un track de templo a nuestra elección. Además, cada vez que construimos o ganamos una tecnología, subimos en el track que corresponda. En este caso sería una subida en el track de color azul. ¿Qué son estos 3 puntos que ven aquí? Pues eso significa que si alguien quiere colocar uno de sus marcadores en una tecnología que ya ha sido comprada, como por ejemplo esta de aquí, además de pagar esos 2 oros, daría al otro jugador 3 puntos de victoria, que es lo que veis ahí. Llegamos a la última zona de acción, que es la número 6. En ella lo que haremos es construir un edificio. Y para ello deberemos de pagar esas 2 maderas que veis aquí. Cogeremos la primera casa disponible y avanzaremos 1 en el track de la Avenida de la Muerte. Y ahora elegiremos el sitio. Si hemos ido con un solo dado, lo colocaremos en la fila de arriba, que esté más a la izquierda disponible, y ganaremos esos puntos. En este caso sería 3. Si hubiéramos ido con 2 dados, podríamos colocarlo aquí. Y si hubiéramos ido con 3 dados, podríamos colocarla aquí. Importante, en el momento que el último jugador haya hecho su turno, avanzará el marcador claro una posición. Si en algún momento, mediante la mejora de un dado, ese dado llega a 6, se produce una ascensión, que son varias cosas. La primera,
cambiaríamos ese dado al número 1 y lo colocaremos en la zona del palacio. Luego incrementaremos una posición en la Avenida de la Muerte y por último elegiremos uno de los bonus disponibles que hay en esta zona de aquí. 5 cacaos, una subida en un palacio, o bien ganar, en el caso de que todavía no lo hayamos hecho, el dado con un 3 y 2 de cacao, que sería este de aquí, o pagar 3 de cacao para hacer 2 subidas, o directamente 5 puntos de victoria. En el momento que el marcador claro se coloque sobre el oscuro, se producirá un eclipse, lo cual indica que se jugará una ronda más, la ronda actual, y una ronda más, hasta que se produzca el eclipse y por tanto una de las puntuaciones. Recordad que máximo habrá 3 eclipses durante la partida. Cuando llega el momento del eclipse tenemos que hacer varias cositas que son las que veis ahí en ese cuadradito, bueno, en esa L invertida que tenéis aquí. En primer lugar, lo que haremos es fijarnos en nuestros dados. Miraremos los dados que tenemos y dependiendo de su puntuación pagaremos cacao. Es decir, los 1, 2 y 3 pagamos 1 de cacao y los 4 y 5 2. Así que los que veis tendríamos que pagar 1, 1, 1 y 2. En total 5 de cacao. En el caso de que no tengamos cacao perderemos 3 puntos de victoria por cada cacao que no podamos hacer frente, por cada dado que no podamos pagar. Luego nos fijaremos en la Avenida de la Muerte, que es esto que tenéis aquí. Nos fijamos primero en el hueco que haya más a la izquierda vacío, en este caso el 2, y multiplicamos por ese 2 dependiendo de las posiciones donde estén los jugadores. Por ejemplo, imaginad que esto está así, pues el jugador que está en la posición 2 ganaría 2 por 2, 4 el azul, el negro 1 por 2, 2 puntos, y el rojo que está en la posición 0 ganaría 0 por 2, 0 puntos de victoria. Seguimos con lo siguiente. Vamos a lo de la pirámide. Si estamos en el eclipse número 1, tendremos en cuenta el 4, en el eclipse número 2, el 3, y en el último eclipse y final, el 2. Y esto también va a hacer de multiplicador. Imaginad que estamos en el primer eclipse, pues tomamos el 4. Vamos al track de construcción y multiplicamos ese 4 por las posiciones igual que anteriormente. El jugador azul, que está en la posición 3, 4 por 3, 12 puntos ganaría. El jugador rojo, 4 por 2, 8, y el jugador negro, 4 por 1, 4 puntos de victoria. También el jugador que esté más destacado ganaría 4 puntos de victoria, es decir, el azul se llevaría otros 4. Y una vez hecho esto, colocamos, reseteamos el track de construcción. Por último, miraremos el set collection de las máscaras que hemos conseguido. Pues imaginad que si por ejemplo tenemos 2, pues contamos 1, 3, ahí, segunda posición, que son las que tenemos, pues ganaríamos 3 puntos de victoria. Y esto lo vamos a hacer en todos y cada uno de los eclipses, que máximo habrá 3. Además de esto, cogeremos y el marcador claro lo devolveremos al inicio y el marcador oscuro lo decrementaremos una posición para empezar ya la siguiente ronda. Y después de ver cómo funciona este Teotihuacán, Ciudad de Dioses, vamos con la opinión o la crítica. En primer lugar, quiero hablar del solitario. Sabéis que juego mucho en solitario si seguís mis vídeos, y pues este juego tiene un grandísimo solitario, muy bien diseñado, un bot que funciona como un reloj y que tiene una mecánica bastante sencilla una vez que le coges el punto. Y no es ese típico solitario en el que vamos a tener una franja de puntos, un rango de puntos, y en base a eso vamos a saber si hemos jugado bien, regular, muy mal, muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Sencillamente competimos directamente con un bot que se adapta muy bien al juego y que pues va ganando, y es bastante difícil de superar en puntuación. Es todo un reto el solitario, así que jugadores solitarios recomiendo, aunque sea €1, el solitario del Teotihuacán. En cuanto a la rejugabilidad, pues en principio parece alta. ¿Por qué? Porque tenemos directamente esas grandes losetas que podemos, a partir recomendable de la segunda partida, podemos ir metiendo al azar por el tablero para que no esté todo siempre en el mismo orden, aunque sí que vamos a mantener la esencia del juego, pero evidentemente va a darle un punto de aleatoriedad dentro del mapa. Así que
debido a eso, pues tenemos grandes ingredientes de rejugabilidad. Las tecnologías, otras losetas también que hay por ahí, o sea, tenemos muchas cosas que están hechas a posta para que no se quede fijo el tablero de juego y darle esa rejugabilidad a lo largo de las partidas. En cuanto a sensaciones, debido a sus mecánicas de colocación de trabajadores y demás, que parecen las clásicas, muy típicas y tal, pero las sensaciones son muy buenas por cómo funciona el tema de los dados, cómo se van incrementando y mejorando, el concepto de la ascensión, que evidentemente si lo jugáis muy seguido, os dais cuenta de que lo fundamental en este juego es juguetear, optimizar esos 5, es decir, esas mejoras de los dados, optimizar muy bien esos 5 para llegar a las acciones muy potente, para conseguir lo máximo posible, pero en el momento que tengamos que pagar, a lo mejor, evidentemente, nos es mejor matarlos o ascenderlos, como dice el juego, pero realmente es jubilarlos, mandarlos a otro barrio, ¿no? Y olvidarnos de pagar pues ese cacao, ¿no?, cuando llega los eclipses. Así que es un juego que, por un lado, es táctico en el sentido que tienes que mirar mucho qué zonas del tablero tienen pocos o muchos dados para ir a conseguir cacao o no, o irte a por otras acciones, pero también es bastante estratégico para saber lo que quieres hacer a lo largo de la partida. Si os fijáis, siempre vamos a tener 8 zonas que van a ser prácticamente iguales. Tenemos 3 para conseguir recursos, que son piedra, oro y madera. Por otro lado, tenemos 3 que están directamente relacionados con la puntuación. La construcción de la pirámide, la decoración y la construcción de edificios, que está también directamente relacionado con la Avenida de la Muerte, donde también avanzamos con las ascensiones, y van a dar muchísimos puntos al final de la partida. Así que tenemos, digamos, 2 zonas de picoteo de puntos, pero una zona que va a dar muchísimos puntos al final de la partida, e incluso durante la partida, por supuesto, ya que la mecánica que tiene de triple puntuación, pues nos hace, evidentemente, pues como dividir en tres partes la partida e ir siempre a picotear en varios sitios para puntuar en todo y no quedarnos atrás en nada. Y luego, por último, pues tendríamos otras 2 zonas de ayuda, como es la de Palacio y la de las tecnologías, que la de las tecnologías evidentemente nos ayuda mucho a lo largo de la partida si las elegimos bien, y la del Palacio pues son grandes inyecciones de recursos muy bien utilizados mediante un dadito con la acción de adoración. Así que, bueno, yo creo que es un juego también que me parece de lo mejor que va a salir sin probarlo todo. Quiero decir, las sensaciones que me deja es de querer volverlo a jugar con gente o sin gente en solitario una vez que termino la partida, por eso, porque me parece muy buen juego, alrededor de unos 42 euros, un precio para lo que lleva bastante ajustado. Es verdad que no tiene cartas y a lo mejor no aporta gastos de diseño gráfico y demás, de ilustraciones, pero bueno, tal y que en los tiempos que corren, pues 42 euros me parece un precio muy chulo, porque encima es un juego que merece muchísimo la pena. Y bueno, pues esto es todo lo que opino en concreto de este juego, que junto con Coimbra, pues me han gustado los dos bastante. Os dejo con las puntuaciones y nos vemos, seguimos abriendo y probando cosas de ese 2018. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo de Kicking 5.